la reforma de la Constitución y las tareas del momento. Fortalecer la unidad, perseverar en la lucha. El 90% rechazamos unas medidas de recortes y ajustes que no hacen más que empobrecernos a la mayoría. Pero Washington y Berlín no solo intensifican sus feroces ataques, sino que en un inaudito acto de injerencia nos obligan a modificar la Constitución para blindar y ampliar el saqueo al que nos tienen sometidos. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿Hasta cuándo vamos a permitírselo? Contra lo que dice buena parte de la izquierda, la reforma de la Constitución no es un asunto ideológico. Su objetivo no es consagrar constitucionalmente los principios del neoliberalismo y la derecha europea. Al poner el centro de atención ahí, lo que se está haciendo es diluir el carácter brutalmente antagónico que tiene con los intereses del 90% de la población. Su objetivo es mucho más práctico y feroz que una simple declaración de intenciones. Con la reforma se ha instaurado como ley que el pago de la deuda pública y sus intereses tendrá prioridad. Estará por delante de cualquier otra obligación de pago que tenga el Estado. Es decir, en caso de que el Estado no tenga suficiente dinero para atender todas sus obligaciones de pago, se atenderá antes al pago de los intereses y capital de la deuda pública que al pago de pensiones, el desempleo, los sueldos de funcionarios, las inversiones en sanidad y educación públicas, etc. Con la reforma, los bancos alemanes y franceses poseedores de deuda pública española cobrarán antes que los jubilados españoles. Pero además, al introducir también en el apartado 3 del nuevo artículo 135 de la Constitución que estos créditos no puedan ser objeto de enmienda o modificación, no es ya que no tendremos la posibilidad, como dice el presidente ecuatoriano Correa, nada más llegar al poder, de poder renegociar una reducción importante, una quita del total de la deuda. Es que ni siquiera podemos negociar una reestructuración aplazando los vencimientos de la deuda como ha hecho Grecia, porque no hemos sido capaces hasta el momento de levantar un amplio frente de unidad que proporcione un cauce político al enorme caudal de descontento, de rechazo y de lucha que existe entre nuestro pueblo. Ese es el problema principal al que nos enfrentamos y el reto que tenemos ante nosotros. Construir una amplia unidad entre todas las fuerzas políticas, sindicales, sociales, ciudadanas, que nos oponemos en mayor o menor medida a los ataques que sufre nuestro pueblo. Levantando esa unidad sobre la amplísima base del rechazo, el descontento y la rebelión que se extiende entre sectores y capas sociales cada vez más amplias. Unidad que no puede reducirse de ninguna manera, como pretende Llamazares, solo a la izquierda, en comunión con los nacionalismos más rabiosamente separatistas, aunque a la izquierda nos corresponda el primer paso y dar ejemplo de consecuencia, combatividad, audacia y espíritu unitario. Unidad que tampoco es un asunto exclusivamente sindical, aunque los sindicatos tienen que ponerse a la cabeza de su exigencia y adquirir el protagonismo que les pertenece. Unidad que el movimiento del 15M debe levantar como una de sus banderas principales. La batalla en la que estamos es una batalla en la que puede y debe participar el 90% de la población. A todos nos afecta por igual y unidos debemos enfrentarla. Es responsabilidad de todas las organizaciones sindicales, sociales, ciudadanas, políticas, de las personalidades democráticas y los intelectuales progresistas contribuir a forjar esta amplia unidad. Unidad por arriba, pero unidad sobre todo por abajo. Unidad para que pueda abrirse paso a la alternativa de otro camino de salida a la crisis en beneficio de la mayoría, pero unidad en un mínimo común denominador, que permita unir hasta la última fuerza posible, por pequeña, vacilante o contradictoria que parezca, para dar la batalla. A nuestro juicio, hoy en día son tres los puntos básicos que, al mismo tiempo que golpean en el centro del proyecto de nuestros enemigos, constituyen un amplio campo de unidad entre todos quienes nos oponemos a ello. Primero, para acabar con el paro, elevar el poder adquisitivo de la mayoría y activar la demanda y el consumo, y aplicar un programa de redistribución de la riqueza, de las rentas y los salarios. Si a los miles de millones de beneficios que tienen cada año bancos, monopolios y multinacionales y a las grandes fortunas les aplicáramos un sistema impositivo de tipo progresivo como el que tiene, por ejemplo, Suecia, el Estado recaudaría cada año 200.000 millones de euros más, lo que daría no solo para acabar de un plumazo con el déficit público, sino para poner en marcha un plan nacional de desarrollo que dé un puesto de trabajo productivo, medida que hay que completar con una redistribución salarial en la que no haya ningún salario por debajo de 1.000 euros y ninguno por encima de 10.000. 2. Ampliación de la democracia aumentando la participación, la capacidad de decisión, el control ciudadano y la transparencia en los asuntos públicos. 3.
la defensa de la soberanía nacional para poder decidir de forma autónoma y de acuerdo con nuestras necesidades lo que más conviene a los intereses de la mayoría del país. Frente a que la política económica de nuestro país, que afecta a la vida y el futuro de todos nosotros, pueda decidirse y dar un giro de 180 grados por la simple llamada telefónica de Obama, o que la Constitución pueda reformarse siguiendo las exigencias de Merkel, necesitamos ejercer nuestra soberanía nacional, sin que el Fondo Monetario Internacional o Bruselas, Obama o Merkel nos impongan una política y un conjunto de medidas que solo sirven a sus intereses de saqueo. ¿Qué fuerza progresista no comparte estos 3 puntos? ¿Qué sindicato no está de acuerdo con ellos? Pocas asociaciones ciudadanas tendrán ningún reparo en apoyarlos. En su esencia, constituyen el centro medular de las reivindicaciones del 15M. ¿Qué esperamos entonces para empezar a levantar la unidad en torno a estos 3 puntos básicos? El centro de nuestra alternativa para las elecciones del próximo 20N es justamente trabajar por empezar a crear ya este Frente Amplio de Unidad en torno a los 3 puntos de redistribución de la riqueza, ampliación de la democracia y defensa de la soberanía nacional. Dar conciencia de que la unidad es la clave para poder hacer frente a los planes de nuestros enemigos y movilizar en torno a esa alternativa para empezar a crearla y dar pasos en ella.